historia de la salvación. Isaac entonces les contaba, es el hijo de la promesa de Abraham. Y este hijo que es la manera en cómo Dios cumple este llamado al deseo de infinito, el cumplimiento, del deseo de infinito de Abraham, la respuesta al deseo de infinito de Abraham que se expresaba en este hijo. No simplemente el tener un hijo biológico, era mucho más que eso, porque de hecho cuando lo tuvo que entregar, porque Dios se lo pide, Abraham lo entrega, porque encuentra algo mucho más grande todavía, que Dios satisface y llena su vida infinitamente más que un hijo. Esto es muy desafiante lo que dice la palabra. Porque Abraham, cuando Dios, ya lo charlamos en la última formación el viernes pasado, le dice que ofrezca a su hijo en sacrificio en la meseta de Moriah, que algunos dicen de Moria, pero bueno, no es de Moriah, cada vez que alguien dice de Moria, bueno, ya sabemos quién es Moria, ¿no? Entonces me causa un poco de gracia la situación. Es la meseta en la zona de la región de Moriah. Él va y lo ofrece. No porque no acepte o porque no quiera o porque no valore a su hijo, sino porque encuentra que Dios es algo infinitamente más grande y que incluso Dios le puede dar nuevamente a su hijo. Así también lo interpreta San Pablo. Lo interpreta San Pablo y lo interpreta así también el autor de la carta a los Hebreos. Que digo así el autor porque no es un autor que no se conoce quién la escribió. Durante muchos años se creyó que era de San Pablo, pero no es de San Pablo, es de un autor anónimo, un discípulo probablemente de San Pablo. Entonces, justamente estos signos, el signo de la paternidad de Abraham es el signo para descubrir la presencia de Dios en su vida. Descubrir algo más grande, algo sacramental. Los saludo acá a los que están entrando, nunca los saludaba, yo creo, bueno, ahí está. Hay algo más grande detrás de la realidad. No tenemos que detenernos simplemente en el don, sino descubrir quién te da ese don. Si vos llegas a tu casa o estás en tu casa, te tocan el timbre y te dejan un ramo de flores, evidentemente que vas a querer saber quién te los envió. Vas a querer saber quién te los envió. Y es normal querer saber eso. O sea, el ramo de flores es un agasajo lindo, pero es signo de algo más grande. Y lo mismo pasa con Isaac. Isaac es signo de algo más grande, de una presencia más grande. Por eso cuando se lo pide Dios que lo sacrifique, entonces ahí lo ayuda a Abraham a ir al fondo de su propia fe. Y justamente va al fondo de su fe y entrega con serenidad a su hijo porque sabe que Dios es capaz de cumplir infinitamente mucho más que esto que le está pidiendo. Infinitamente mucho más. Y de hecho termina siendo así como Abraham confía. No pongas tu mano sobre Isaac, sobre tu hijo. Ya vi que la fe que tenés, o sea, que confías en Dios por encima incluso de lo que más deseabas en tu vida. Bueno, entonces cuando tiene su hijo, recordemos que Abraham y Sara eran personas mayores, muere Sara, y entonces llega el momento de Abraham de buscarle una esposa a su hijo Isaac. Y le busca una esposa dentro de los miembros de su familia, en Ur de Caldea. Acuérdense que ya les expliqué dónde quedaba Ur, en una región ahí cercana a la desembocadura del Tigris y del Éufrates sobre el Golfo Pérsico, en la zona ahí donde está Kuwait. Kuwait, acuérdense, la guerra del Golfo Pérsico. Bueno, así que entonces le van a buscar un empleado, un sirviente de Abraham, un mayordomo, lleva a su hijo a la casa de sus parientes a buscar esposa. Y así es como consigue porque era muy común eso. Cuando hablamos de pariente, no estamos hablando de alguien muy cercano, eran grandes familias, grandes clanes, muy grandes, muy grandes. No se hacía incesto, ni se practicaba el matrimonio entre familiares.
Recordemos que eso era muy común en determinadas casas reales. Los faraones eran muy común que se casaran con sus propias hermanas de sangre, para mantener la pureza de la sangre de Dios, de los dioses. Disculpen que se me ha nublado se me manchó el anteojo. Pero bueno, en este caso no, es una gran familia, una prima muy lejana tal vez. Bueno, la cuestión es que le consigue a su esposa, se casa, acá yo me ayudo para seguirme acá. Se casa con esta mujer que se llama Rebeca. El otro día, ¿se acuerdan que yo no me acordaba? Rebeca se llama. Se casa con Rebeca. Y cuando se casa con ella, dice la palabra, entonces Isaac se consuela por la muerte de su madre con su esposa. Bueno, es una imagen muy bonita porque de alguna manera uno realiza en el vínculo marital, los que se casan, realizan esa conexión con su padre o con su madre, ¿no? Cuando un muchacho se casa con una mujer, de alguna manera comienza a reactualizar esa relación con mujer que aprendió a tener con su madre, a vivirla con su esposa. Pero bueno, no voy a entrar en estas cuestiones psicológicas, pero así lo plantea la palabra. Isaac se consoló de la muerte de su madre con su esposa Rebeca. Y así es como Abraham después muere y queda Isaac con su esposa. Y su esposa se queda embarazada. Se queda embarazada de mellizos, de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Llegar a una persona como invitado. Bueno, muy bien, bienvenido. Estamos entrando en los vivos. Todo esto está tan diversificado. Yo estaba desactualizado, ahora ya me estoy poniendo al día. Entonces, estos niños, Jacob y Esaú, desposa entonces a Rebeca, con que tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Y estaba ya en el plan de Dios que no fuera el mayor el que siguiera el linaje, sino el menor, el más débil. Este es el plan de Dios. Dios que quiere reinar a través de lo débil, a través de lo que humanamente parece que no tiene tanto brillo, tanta fuerza, tanta inteligencia. Y entonces está esta historia de Jacob y Esaú y la primogenitura, ¿no? Jacob, el invitado al video no respondió. Bueno, yo estoy contando todo lo que va sucediendo acá en mi pantalla. Me solicitaron ser aprobado para un video, pero después se fueron. Entonces, les decía, estos dos muchachos, el mayor y el menor, el mayor es Esaú y el menor es Jacob. Esaú es el fuerte, el que tiene el mayor porte, el que tiene mayor masculinidad, el que tiene vello en el cuerpo, en sus manos. Y el menor es Jacob, que es lampiño, es debilucho. Pero hay una diferencia. Jacob desea seguir el linaje, desea la primogenitura. Esaú no la desea. Y entonces, en un momento, por un plato de guiso, tenía hambre. Esaú viene del campo, Esaú tenía hambre, y entonces le pide de comer a su hermano. Y su hermano le dice, ¿querés de comer? Bueno, dame a mí el derecho a la primogenitura y yo te voy a dar de comer. Pero sí, quédatela la primogenitura, le dice Esaú. Y entonces, por esta primogenitura, por un plato de guiso entrega la primogenitura. Uno dice, pero después se puede arrepentir. El valor de la palabra era valiosa. ¿Qué ocurre? Cuando llega el momento de la bendición, donde el padre confirma con su bendición al hijo primogénito, de alguna manera la madre, habiéndose enterado
que Esaú le había entregado la primogenitura a su hermano menor, Jacob. A ver, acá me está... no, pero es otro mensaje. Le había entregado la primogenitura a su hermano para que reciba la bendición de su padre. Isaac ya estaba ciego, lo ayuda. Isaac manda a sus hijos a cazar y de la casa que hagan un guiso, se lo entreguen a él, a Isaac, e Isaac lo va a bendecir al que venga a pedirle la primogenitura. Y así es como entre la madre y Jacob fraguan esta entrega de la primogenitura. Le matan un cabrito, hacen un guiso, le pone la piel del cabrito en las manos a Jacob, porque no tenía vello, sino su padre Isaac se iba a dar cuenta, le pone vello en la cara, y así es como entrega la primogenitura, le hace el guiso, y el padre lo bendice con la primogenitura a Jacob. Cuando llega Esaú, hace el guiso, se lo lleva al padre y le dice: Padre, te hice el guiso para la primogenitura. Pero hijo mío, ya te bendije, ya te di la primogenitura. No, pero ¿cómo puede ser? Dámela igual. No puedo, esa bendición se da solamente una vez. Y así es como Esaú pierde la primogenitura, pero por haberla despreciado ya antes. Pierde la primogenitura porque él no la deseaba, despreciaba todas estas cosas. Y entonces el elegido de Dios es Jacob, el más débil, pero el más inteligente. Y entonces, de esa manera, pasa de Isaac a Jacob la primogenitura. Jacob tiene que huir, imagínense que Esaú se lo quería comer vivo, tiene que huir, y huye durante un tiempo hasta que me estoy guiando un poco para no alargar demasiado, ¿no? Huye por un tiempo hasta que se reconcilia con su hermano. Y es padre también de una gran nación, Esaú. Entonces, Jacob, como tal, habiendo huido, contrae matrimonio y tiene 12 hijos. Tiene 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob, que en realidad son 13, pero bueno, porque está José, ya vamos a ver la historia de José. Tiene 12 hijos y es aquel sobre el cual Dios revela esa escalera que sube al cielo, en el mismo lugar donde Abraham adoró por primera vez al Dios verdadero, en la famosa encina de Mamre. Y en ese lugar donde Dios le revela esa escalera al cielo, hace ese templo que se llama Betel y cava ese pozo de agua donde Jesús se encuentra con la samaritana, el pozo de nuestro padre Jacob, ¿se acuerdan? Y entonces ahí se instituye él como el gran patriarca de todo el pueblo de Dios. Y en esa noche un ángel viene a luchar con él, a entrar en lucha con él, y finalmente, y lo hiere en el muslo, y antes de irse el ángel, le dice: Jacob, dime tu nombre, decime tu nombre. Bueno, finalmente le dice: no te puedo decir mi nombre, y ahí se da cuenta que es un ángel, pero yo te digo tu nombre es Israel, el que lucha con Dios y con los hombres. Y ahí le queda el nombre de Israel a Jacob. Y de Jacob e Israel, de ahí toma el nombre, el pueblo de Israel. Y los 12 hijos van a formar luego las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, en las cuales Dios va a dejar su heredad y los va a dividir. Y de la tribu de Judá, justamente de la descendencia de David, que pertenece a la tribu de Judá, va a salir el Mesías, el rey de Israel. Entonces, en ese proceso, cuando Jacob se asienta en Canaán, en la tierra prometida por Dios a Abraham, entonces estaban ahí con sus 12 hijos, y tenía el hijo menor de todos sus hijos, José, era el preferido del padre. Tenía la túnica de mangas largas, porque todos los demás tenían las túnicas comunes, digamos, como una musculosa, para decirlo de alguna forma.
no tenían mangas. Es como cuando eran, ¿se acuerdan antes que los niños usaban pantalones cortos y los adultos usaban pantalones largos? Miro la hora para no extenderme. Y entonces, por envidia, porque José tenía la capacidad de soñar anticipaciones, de tener sueños y de interpretarlo, entonces como le tenían envidia porque el padre lo prefería a José, sus hermanos querían asesinarlo. Fíjense que en el pueblo de Dios hay muchas miserias también. Y Dios quiso comunicarse a través de un pueblo con límites, con realidades humanas difíciles. Querían asesinarlo. Y entonces Rubén dice, no, no lo asesinemos, vendámoslo. Convence a los hermanos de no matarlo. Vendamos a José y agarremos su ropa y tiñámosla con sangre de algún animal que casemos y le decimos a nuestro padre que fue devorado por una bestia. En el fondo también él le tenía envidia, pero tuvo un poco más de piedad. Entonces lo meten en un pozo a José, en un podía salir, y entonces ahí lo dejan. Judá, que tampoco quería que lo mataran, cuando lo va a buscar, se encuentra que había pasado una caravana de mercaderes y como él gritaba de ahí adentro, los sacaron, estos mercaderes, pero no los sacaron porque eran buenos, los sacaron para llevárselo prisionero, para llevárselo de esclavo. Y se lo llevaron a Egipto y entonces ahí termina José vendido en Egipto como esclavo. Termina vendido en Egipto como esclavo. Y hoy voy a cortar ahí. Y este es el inicio de cómo el pueblo de Israel o el pueblo de Dios termina en Egipto. Empieza con esta historia de José. José que es vendido, ya estamos, Nancy se conecta recién, ya estamos terminando, Nancy. José termina vendido en Egipto por la envidia de sus hermanos. Termina vendido en Egipto, salvado porque casi lo matan, pero termina en Egipto por la envidia de sus hermanos. Y mañana vamos a ver qué es lo que sucede y cómo termina todo el pueblo de Dios en Egipto, porque ahora fue uno. Ahora veremos cómo terminan todos los hermanos de José, todos los hijos de Jacob, cómo terminan en Egipto. Así que ahí vemos cómo termina ese famoso tema y ya veremos todo lo que sigue. Así que, bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado. Bueno, esta es una historia que es como un cuentito, en el buen sentido de la palabra. Es toda la historia del pueblo de Dios que trato de hacerla de manera resumida. Estamos en este momento en el capítulo 49 del Génesis. En el capítulo 49 del Génesis. Entonces fíjense que vamos a pasos agigantados contando esta historia para que ustedes tengan un panorama general de cómo se produce, de Abraham y Sara. Abraham y Sara tienen a Isaac, Isaac se casa con Rebeca y tiene a sus hijos Jacob y Esaú. Esaú reniega, desprecia la primogenitura y la entrega por un plato de guiso. Jacob se gana la bendición de la primogenitura con la ayuda de su madre, le quita la primogenitura a su hermano Esaú, que se arrepiente, pero ya es tarde, y entonces ahí ese casado se casa, forma su familia y tiene 12 hijos, los 12 hijos de la tribu de que van a ser los 12 patriarcas, ¿no? Cada uno en las 12 tribus de Israel. Cada familia va a ser cabeza de una de las tribus de Israel. Y entonces ahí hago un resumen, ¿no? Por envidia querían matar a José y José termina vendido como esclavo en Egipto y así es como uno del pueblo de Dios llega a Egipto y va a ser la puerta para que todo el pueblo de Dios vaya a Egipto, que ya lo vamos a ver en el encuentro que viene.